regreso, gracias por seguir con nosotros. Anunciamos antes de cumplir con nuestra pausa comercial que ya se encuentra con nosotros la próxima invitada, la doctora Sandra López Vergés. Ella es una importante investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas, a quien agradecemos su valioso tiempo y que nos acompañe con esta audiencia para hablar de temas interesantes. Usted se preguntará, bueno, ¿cómo está el tema de la variante británica, la californiana y sobre todo la variante de Sudáfrica? Pues con ella vamos a conversar al respecto. Doctora, qué gusto tenerla aquí. Feliz tarde y bienvenida a este espacio. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes a todos, pues muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted, doctora. Cuéntanos entonces, porque sí, hay muchas dudas y para quienes estamos muy pendientes de este tema desde el día 1 con relación a esas nuevas variantes que ahora surgen. ¿Tenemos o no aquí presencia de la variante británica y californiana? Y sobre todo que nos cuente sobre este reciente estudio que hizo Israel de la efectividad que pudiera tener la vacuna ante esta variante de Sudáfrica, porque la salud es un derecho humano y por eso aquí en Es Cuestión de Ley siempre tenemos estos temas al día. Adelante, doctora. Sí, buenas tardes a todos. Como pueden saber, en verdad, pues los virus mutan y cambian cuando se van pues multiplicando en las personas y traspasando de una persona a la otra. Esto ha creado pues varias variantes, que es entonces una copia diferente del virus inicial que salió de China. Estas variantes en verdad las hemos clasificado en variantes de interés, o sea que tienen mutaciones que nos sugieren que podrían transmitirse mejor o causar una enfermedad más severa. Y las variantes de preocupación, que por ahora mismo son 5, ¿okay? Que está justamente la variante del Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, la P1, y las dos variantes de California. Entonces, ¿qué pasa? Pues en Panamá nosotros nos hemos dado cuenta que ahora mismo tenemos circulando una variante de interés, que es la P2 de Brasil, y 3 variantes de preocupación, que es la P1 de Brasil, la B117 de Reino Unido y la B1429 de California. ¿Okay? Entonces, por suerte, si se acuerdan bien, la primera variante que habíamos detectado era la variante de Sudáfrica. Pues en verdad tuvimos suerte que fue un viajero que estaba aislado. Por ende, esta persona pues no tuvo contacto con nadie de la población y esta variante por ahora no se ha detectado circulando en la población. Eso es bastante importante porque todos los estudios previos y como el estudio de Israel lo confirma en población vacunada, la variante que tiene la mutación que permite un mejor escape a la respuesta inducida de protección, inducida por la vacuna o inducida por infección previas, es la variante de Sudáfrica, que por suerte por ahora no hemos detectado circulando en la población panameña. Sin embargo, es importante saber que vamos a decir, por ahora todas las vacunas que se están poniendo a nivel mundial protegen, pero no completamente al 100% para alguna de las variantes. Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Es importante porque las personas vacunadas tienen que considerar que tienen que completar su sistema de vacunación con sus 2 dosis y esperar 2 semanas después de su segunda dosis para considerarse pues totalmente protegida. Y tiene que seguir manteniendo el uso de la mascarilla y el distanciamiento, porque lo más importante de estas vacunas es protegernos de una enfermedad grave y disminuir la transmisión. Sin embargo, uno podría, como vacunado, infectarse con alguna variante, de repente no desarrollar una enfermedad grave o ser asintomático, pero transmitírselo a otros, aunque sea una ventana mucho más pequeña, porque el sistema inmune nos va a permitir responder más rápido. Entonces, sí es importante que para tener, pues, a largo plazo una protección contra este virus, se necesita una población que esté bien vacunada y a nivel mundial,
para ya realmente pues controlar el virus. Mientras tenemos que seguir con lo más importante, que son las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos y el distanciamiento. Ahora, ayúdame a entender algunos conceptos y voy a partir, como muchos de nuestros oyentes que no lo tienen claro. Cuando usted habla de P1, P2, entiendo que es el linaje o la variante, pero ¿a cuál específicamente representa cada uno, el P1, el P2? Y adicional, he escuchado también de la mutación 501Y. ¿Usted nos podría ayudar a aclarar esos conceptos y también preguntarle cuándo se da la transmisión comunitaria? Porque una vez que se detectaban estos casos, lo primero que se mencionaba era que ya teníamos transmisión comunitaria de la cepa de Brasil, si no me equivoco. ¿Qué se necesita para llegar a ese punto? Ok. Bueno, la primera pregunta es muy interesante. Ok. Cada variante va a tener en realidad varias mutaciones. Y algunas mutaciones se ha demostrado, sobre todo pues se están realizando mucho las mutaciones que en el gen de la espícula, que en inglés es el spike, la S, pues varias de esas mutaciones van a permitir o al virus entrar más fácil e infectar mejor las células, o transmitirse mejor de una persona a la otra, o causar una enfermedad más grave. ¿Okay? Entonces, de esas mutaciones de interés, entre ellas está la 501Y. Y la 501Y justamente está, por ejemplo, en la variante de Reino Unido, está en la variante de Sudáfrica y está en la variante P1 de Brasil. O sea que una cosa son las variantes y el otro son las mutaciones. Para que se den cuenta, por ejemplo, la variante de Inglaterra tiene 18 mutaciones con relación a la inicial en China. Y de esas 18 mutaciones, una de ellas es la 501Y en el gen que codifica la proteína de espícula. La proteína de espícula, ¿por qué es tan importante y por qué varias de las vacunas se enfocan en esa proteína? Porque esa es la proteína que nos permite, o sea, que le permite al virus entrar a la célula e infectarla, pero también es la proteína que está en la superficie del virus y por ende los anticuerpos de la persona infectada o vacunada es lo primero que van a poder ver. Entonces, es importante tanto en la misma replicación del virus como en nuestra respuesta inmune de protección. ¿Y el tema de la transmisión comunitaria? Ok, el tema de la transmisión comunitaria. Ok. ¿Qué quiere decir transmisión comunitaria? Para que entiendan bien cómo estamos haciendo la vigilancia genómica en el Gorgas. Hay dos maneras. Una es realmente, pues, los viajeros que salen positivos al aeropuerto, que nos envía el Ministerio de Salud para analizar. Estas personas apenas pues salen del aeropuerto, son aisladas. ¿Ok? Entonces, normalmente es preocupante porque nos permite ver cuál es la frecuencia de introducción, pero pues si están aisladas, normalmente no deberían ser un peligro para la población. Lo otro que hacemos es lo que se llama la vigilancia genómica aleatoria. De todas las muestras positivas en el Gorgas y en diferentes provincias de Panamá, se selecciona al azar en las zonas con más alta circulación, o sea que 60% de las zonas de alta circulación, 40% de la circulación media o baja, al azar, y se secuencia. Y esos son, pues, personas que están en la comunidad que lo que fueron era o porque tenían síntomas o porque eran contacto de alguien y no tenían síntomas, por ejemplo. Si nosotros vemos que alguien tiene la variante en esta población al azar, y que además la persona no reporta haber tenido ningún contacto con nadie que viene de un viaje, entonces ahí es la alerta de que eso quiere decir que el virus ya está circulando en la comunidad. Porque con la vigilancia genómica lo que uno ve es la punta del iceberg, porque es imposible ver el iceberg entero. Entonces, eso de cierta manera para nosotros es una alerta más importante y por supuesto enseguida se comunica al Ministerio de Salud y enseguida se comunica internacionalmente porque sí es importante saber que la detección de una variante de SARS-CoV-2 responde a la notificación obligatoria descrita por el Organismo Mundial de la Salud, la OMS. Así que pues por eso es que decimos que hay
una posible transmisión comunitaria porque las cepas de Brasil se detectaron, la primera vez pues sí se detectó en un grupo de viajeros, que fue ¿se acuerdan cuando lo hablamos? Y desgraciadamente tuvimos la sorpresa 3 días después de que también lo detectamos en la vigilancia genómica normal. Y eso pues ya para nosotros era una alerta todavía más grande. Sí. Ahora, doctora Sandra, usted que es una excelente viróloga, oiga, no lo digo yo, lo dice sus colegas, por ejemplo, el doctor Arturo Rebollón. Cuéntenos algo, ¿qué pasaría si yo tengo las 2 dosis de la vacuna y resulta ser que me enfermo de la variante de Brasil? ¿Qué pasaría en ese escenario? Bueno, esa es una excelente pregunta. Acuérdese que cada persona es distinta. Primero depende qué vacuna se puso, cómo usted respondió a la vacuna. En este caso, pues usted me dijo la P1 de Brasil, que lo malo que tiene esta variante es que su escape inmune le permite reinfectar personas que ya han sido previamente infectadas por otros virus. Sin embargo, pues vamos a decir su protección, la protección por la vacuna no es total, pero tampoco es nula. O sea que hay una cierta protección y normalmente pues la persona vacunada con P1, pero todavía se necesita mucho más datos y muchos estudios, podría enfermarse, pero normalmente pues el riesgo de que se desarrolle una enfermedad severa es mucho más bajo. Pero cada persona es distinta y por eso es que es muy difícil tener una visión a futuro de qué va a pasar por cada persona. Y hay que pensar en este caso a veces en población, porque según su edad, según el sexo, según las comorbilidades y según cómo reacciona su respuesta inmune, el riesgo puede variar mucho. Pero sí es verdad que lo que nos preocupa bastante con la cepa P1 de Brasil es que ha demostrado que es capaz de infectar personas que ya han sido previamente infectadas con otros virus de SARS-CoV-2. Entonces, eso sí significa que tiene probablemente pues un escape inmune suficiente. Y una de las mutaciones que le permite ese escape inmune, no sé si la han escuchado, es la E484K. Entonces, eso es algo importante. Así que no se puede prever por persona, pero sí son variantes de preocupación por esta razón. Hay un factor que nos ha sorprendido a todos y es que desde el inicio de la pandemia los jóvenes eran tal vez los que tenían mayor resistencia. Sin duda ahora con la llegada de estas nuevas cepas todo lo contrario. Incluso los especialistas han señalado que pueden llevarlos a cuidados intensivos específicamente a los más jóvenes. Sí, el problema la variante P1 todavía tiene varias cosas en estudio, pero sí parece por ahora demostrar con lo que ha pasado en Brasil que es más contagiosa y que también es más patogénica y que sí puede causar enfermedad más severa en los jóvenes. Y eso sí es de preocupación. Y pues realmente los primeros viajeros que se detectaron, que fue una alerta pues por el médico tratante, que nos informó tanto a nosotros como al Ministerio de Salud, era justamente por eso, porque estos viajeros eran personas jóvenes sin comorbilidad y estaban pues en cuidados intensivos y eso a él lo alertó. Doctora, hemos evolucionado a este punto, sin duda nos encontramos mucho más claros con relación al comportamiento del virus de cómo estábamos al inicio, obviamente, y quiero que nos comparta usted con su experiencia qué hasta ahora podemos decir del virus en sí y esas variantes y quizás un poco sin ese cuidado que tenemos que seguir teniendo y no bajar pues para nada la responsabilidad de seguir cuidándonos. ¿Qué otras cosas pudiera usted decir? Porque todavía persisten campañas anticiencia, incluso la verdad o los mitos y las realidades de las vacunas. ¿Qué otras cosas pudiera usted compartirnos para los efectos de seguir nosotros en esa hoja de ruta, de seguir cuidándonos, creer, por supuesto, en el proceso de vacunación, en la importancia de la vacuna, entre otras cosas?
Sí, eso es una pregunta muy importante. Yo creo que el problema, bueno, hay dos problemas tal vez, es que pues en ciencias tal vez no comunicábamos suficiente a la población y no le informábamos tanto cómo funcionan las ciencias, o sea, cómo uno llega a un resultado y cómo evolucionan y van cambiando los conocimientos de una manera bastante rápida. Entonces yo creo que eso es algo que tienen que entender, que no es que uno cambie de idea, sino es que el conocimiento va avanzando muy rápidamente. Y eso en verdad es algo bastante bueno, porque sin darnos cuenta, un año después de la pandemia, pues se ha logrado responder y tratar mejor a los pacientes. Ya se sabe pues cuáles son las medidas que permiten disminuir y controlar la transmisión. O sea que, por ejemplo, ya sabemos que el virus no se transmite en superficies como pensábamos y que tal vez los pediluvios no son necesarios, pero que realmente sí tiene una transmisión por aerosoles importante y en este caso pues la mascarilla es muy importante. Entonces sí son cosas que nos permiten protegernos mejor porque el conocimiento va avanzando. Yo creo que el problema de los movimientos anticiencias es pues hay mucha información, hay muchos intereses y también hay mucho miedo. Y a veces cuando tenemos miedo nos es más fácil creer en algo que nos haga sentir mejor, o sea, que es mejor pensar que el virus no existe y que finalmente yo estoy a salvo, que decir, pues sí, hay un peligro, pero ya yo sé cómo protegerme de este peligro gracias a la mascarilla, gracias al lavado de manos, gracias al mantenimiento de la distancia social. Entonces, es importante entenderlo porque a pesar de que estas variantes, por ejemplo, la variante británica o la variante de Sudáfrica se transmite 50% veces mejor, ¿ok?, que las variantes que teníamos tradicionales. Sin embargo, todas se paran de la misma manera, utilizando la mascarilla, lavándose las manos y mantenimiento del distanciamiento. O sea que en verdad nuestro comportamiento ya debe ser casi automático. Y esto es muy importante porque ahora mismo estamos en un momento crucial en Panamá donde el número de casos es muy bajo, lo que nos permitiría pues hacer muchas cosas, pero también estamos en alerta porque pues ya tenemos 4 variantes de preocupación y de interés en el país. Entonces, doctora, si nosotros mantenemos este comportamiento, tal vez lo lograremos más o menos controlar. Si comenzamos a romper barreras, se nos puede descontrolar todo muy rápidamente. Doctora, estos estudios que se continúan realizando para determinar si las vacunas que se están aplicando inducen la cantidad necesaria de anticuerpos para estas nuevas variantes, va a ser una constante durante los próximos meses ante la aparición de estas nuevas cepas, ¿verdad? Y precisamente ahí es buscar la fuente oficial, que en este caso sería a través de ustedes, el Instituto Gorgas. Sí, los estudios van a continuar porque acuérdense, pues hay varias vacunas. Pues el estudio de Israel es con la vacuna de Pfizer, que es una de las que protege mejor, y con todo y eso, pues en el estudio se mostró que su protección era un poquitito menos eficaz con la de Sudáfrica, aunque la persona tuviera las 2 dosis. Hay que también tomar en cuenta, ellos lo dicen, pues el número de personas estudiadas es bajo y el estudio fue hasta una semana después de la segunda dosis. O sea que probablemente si volvemos a hacer el estudio con 2 semanas a un mes después de la segunda dosis, tal vez la respuesta de las personas será mejor porque ya habrán montado completamente su sistema inmune contra las 2 dosis. Sin embargo, pues estudios también de Sudáfrica, del grupo del doctor Tulio de Oliveira, que está en Sudáfrica, ellos lo quisieron, pues como la cepa de ellos es la que tiene el escape inmune mayor, o sea que para ellos era una preocupación importante, ellos agarraron las 7 vacunas más importantes y tratando de ver cuáles eran las que mejor respondían con relación a la cepa, bueno, a la variante que ellos tienen, y pues a pesar de que la protección no sea total, una de las vacunas que contestaban bastante mejor, pues eran las vacunas de ARN como la de Pfizer. Así que eso, vamos a decir de cierta manera, es bastante bueno porque todo el personal de salud está vacunado con esa vacuna, así como todos los personales de personas de alto riesgo. Entonces, eso quiere decir que tenemos una de las mejores protecciones posibles en el momento.
Sí, quiero concluir rápidamente, doctora, con el estudio de Israel, porque me lo vuelven a preguntar, creo que no quedó claro sobre este estudio y la efectividad de la vacuna frente a esta variante de Sudáfrica. Primero explicar rápidamente qué vacuna o de qué casa utilizó Israel y pues su efectividad comprobada ante la variante de Sudáfrica. Ok, perfecto. Sí, en el estudio de Israel se utilizó la vacuna BNT 162B2mRNA, que simplemente la conocemos como la vacuna de Pfizer, mucho más fácil. Y que demostró que la protección es altísima contra la mayoría de los linajes conocidos. Después de la segunda dosis, la protección también es bastante buena contra la variante de Gran Bretaña. Después de la primera dosis, donde ya sabemos que de todas maneras la eficacia de la vacuna todavía es parcial, pero ahí la protección contra esta cepa británica no es tan buena. Sin embargo, una vez que las personas tenían 2 dosis, una semana después, ya la protección era muy buena contra la cepa del Reino Unido. Sin embargo, era más baja para la cepa de Sudáfrica. Entonces, sí hay que mantenerse alerta que la cepa de Sudáfrica es la cepa que tiene el escape inmune mayor contra la mayoría de las vacunas, y también las personas que ya han sido infectadas por otras variantes o linajes tampoco tienen una protección completa contra esta variante de Sudáfrica. O sea que esta variante, la gran preocupación es porque se escapa la respuesta inmune de anticuerpos. La noticia un poco positiva, pero no entran tan en detalle en esa parte, es que nuestro sistema de protección tiene la parte de los anticuerpos y tiene también un sistema de protección a través de las células T. Pues parece que el sistema de las células T, el escape inmune es menor. O sea que tenemos todavía esa protección que está bastante alta. Y como les dije, el estudio se hizo solo una semana después de la segunda dosis. Es necesario volver a seguir a esas personas para completar el estudio para ver si la eficacia y la protección de la vacuna es mayor después de las 2 semanas después de la segunda dosis, donde sabemos que ya se puede considerar que la eficacia es completa de cada una de las vacunas. Bueno, también se hace necesario invitarla una vez más o posteriormente, doctora Sandra, para que nos converse al respecto. Como bien lo dije, es nuestro compromiso aquí como derecho, es cuestión de ley, informar siempre con relación a todo lo que respecta en cuanto a los derechos humanos, y la salud es creo que para mí, pues el principal o uno de ellos. Así que, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por la docencia que comparte en este espacio de Es Cuestión de Ley con nuestra audiencia. Así es que pase feliz tarde y nos volveremos a encontrar en este espacio. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Espero poder haber aclarado este tema que es bastante interesante, pero bastante complejo. Y bueno, cualquier cosa siempre a la orden. De la manera que lo explicó, créame que se capta muy, pero muy fácilmente, ¿verdad, John? Así que bueno, gracias, doctora Sandra López Vergés, investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas, por acompañarnos en la tarde de hoy. Que pase una linda tarde. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, cuídense. Igualmente.